Bueno, soy Neider Vaquero, me apasionan las ciencias de la salud y en el día de hoy vamos a ver proteínas chaperonas, ¿cierto? Que es la parte 2, ¿listo? Bueno, proteínas chaperonas, proteínas de choque térmico, ¿cierto? O proteínas de estrés, parte 2, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cómo es que las proteínas de choque térmico contribuyen a la angiogénesis? En el anterior video dije que la sobreexpresión de las proteínas de choque térmico contribuyen al desarrollo tumoral y a la agresividad tumoral, ¿cierto? Entonces, las proteínas de choque térmico, vamos a ver cuáles están implicadas, ¿no? Como dije en el anterior video, todo lo que aparezca como HSP es proteína de choque térmico, ¿listo? Entonces, ¿cuáles proteínas de choque térmico contribuyen a la angiogénesis? Encontramos a la proteína de choque térmico número 90. Esta proteína de choque térmico se va a unir con el factor 1 inducible por hipoxia, ¿cierto? Y esta asociación de proteína de choque térmico número 90 con el factor 1 inducible por hipoxia va a desencadenar la angiogénesis o la formación de vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si se inhibe la proteína de choque térmico número 90? Se va a disminuir el factor 1 inducible por hipoxia, ¿cierto? Y si se inhibe esta proteína de choque térmico número 90, se va a disminuir el factor 1 inducible por hipoxia, de tal manera que se va a inhibir la angiogénesis o la formación de vasos sanguíneos, ¿cierto? Bueno, aparte de esta proteína de choque térmico número 90 que contribuye a la angiogénesis, ¿sí? Vamos a mirar que se hizo un estudio, ¿cierto? Un estudio en un pulmón, ¿cierto? Y este pulmón se hizo una exposición a la radiación, ¿cierto? Al exponer este pulmón a la radiación, se generó una síntesis de nuevo del factor 1 inducible por hipoxia, ¿sí? Resulta ser que esto desencadenó a su vez una radioresistencia celular, o sea, una resistencia celular a la radiación ionizante, ¿sí? Bueno, después de mirar esto, vamos a continuar. ¿Listo? Resulta ser que se hizo otro estudio en cáncer de páncreas, ¿cierto? En células de cáncer de páncreas y se inhibió a la proteína de choque térmico número 90 alfa. O sea, se hizo la inhibición de la proteína de choque térmico 90 alfa. Y esta inhibición desencadenó una inhibición de la fosforilación del factor de crecimiento insulínico, ¿cierto? Y esto a su vez desencadenó una disminución del factor 1 inducible por hipoxia, ¿cierto? Y se inhibió tanto el factor 1 inducible por hipoxia, ¿cierto? Como la oncoproteína STAT3, ¿cierto? Esta inhibición tanto del factor 1 inducible por hipoxia y la oncoproteína STAT3 generó a su vez una inhibición del factor de crecimiento del endotelio vascular que está asociado a la angiogénesis, como dije en otros videos. El factor de crecimiento endotelio vascular está asociado a la angiogénesis, a la formación de vasos sanguíneos, ¿listo? Entonces, pero bueno, ¿qué tiene que ver el factor de crecimiento insulínico? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el factor de crecimiento insulínico con el cáncer? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la asociación? Bueno, resulta ser que el factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Resulta ser que aquí encontramos la hipófisis o la glándula maestra, ¿cierto? O, eh, bueno, o la glándula pituitaria, ¿cierto? Y resulta ser que en esta hipófisis se genera la hormona de crecimiento, ¿cierto? Y esta hormona de crecimiento, también llamada somatotropina, ¿cierto? Inhibe no, sino la hormona de crecimiento liberada en la hipófisis se encarga de regular, ¿cierto? Al factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿cierto? A esta hormona. Y resulta ser, ¿sí? Resulta ser que la elevación, ¿sí? La elevación del factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Está asociado con algunos tipos de cánceres, ¿cierto? Ah, ok. Ahora ya todo como que tiene sentido, ¿no? Ahora, después de hablar de estos mecanismos angiogénicos que contribuyen a la metástasis, al cáncer, ¿cierto? Vamos a hablar de los mecanismos de metástasis, ¿cierto? Invasión celular mediada por proteínas de choque térmico. Por su parte, encontramos aquí a la proteína de choque térmico número 70, que se une a la enzima transglutaminasa, ¿cierto? Esta asociación de proteína de choque térmico número 70 con la transglutaminasa, ¿cierto? Está asociado, ¿cierto? Con la migración celular y la metástasis, ¿cierto? Las transglutaminasas son unas enzimas, ¿cierto?
Y los anticuerpos antitransglutaminasas se usan para el diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿cierto? ¿Cierto? Una enfermedad en la que hay intolerancia al gluten, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a seguir mirando que hay otra proteína de choque térmico, la proteína de choque térmico número 90. Esta proteína de choque térmico también está asociada a la metástasis, ¿cierto? Y a la migración celular, ¿cierto? Y se hizo otro estudio en un fibrosarcoma, ¿cierto? Que es un tipo de cáncer del tejido conectivo, ¿cierto? Tejido conectivo se encuentra en los ligamentos, ¿cierto? Y en otras partes del organismo, en otros tipos de células, ¿cierto? Y resulta ser que en el se hizo la inhibición, ¿cierto? En estas células de fibrosarcoma de la proteína de choque térmico 90 alfa, ¿cierto? Y al inhibir esta proteína de choque térmico 90 alfa, ¿cierto? Se inhibió las metaloproteinasas, ¿cierto? Estas metaloproteinasas se inhibieron junto con la plasmina, ¿cierto? Y las metaloproteinasas son unas enzimas que se encargan de degradar la matriz extracelular, ¿cierto? Y la plasmina se encarga de la fibrinólisis. La fibrinólisis es la degradación de los coágulos sanguíneos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar que las metaloproteinasas, ¿cierto? ¿Cómo asociamos estas metaloproteinasas, ¿cierto? Con esta invasividad, o sea, con el cáncer, ¿cierto? ¿Cómo lo asociamos con la metástasis? Resulta ser que las metaloproteinasas, aparte de degradar la matriz extracelular de las células, resulta ser que ellas contribuyen también a la angiogénesis, ¿cierto? Y a la metástasis tumoral, ¿cierto? En el cáncer, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a mirar cuál es la importancia de las proteínas de choque térmico. Resulta ser que no tienen un valor, o sea, no tienen un valor diagnóstico como tal, pero se pueden utilizar como un marcador biológico, ¿cierto? Se pueden utilizar como un marcador biológico las proteínas de choque térmico, ¿cierto? Y las proteínas de choque térmico, al utilizarse como marcadores biológicos o biomarcadores, eh, son importantes porque esto ayuda a saber cómo ha sido el proceso oncogénico, ¿cierto? En el cáncer, ¿cierto? Cómo está el estadio y el desarrollo tumoral, ¿cierto? Y las proteínas de choque térmico también predicen la respuesta al tratamiento quimioterapéutico que es usado en el cáncer, ¿sí? Ahora, resulta ser que las proteínas de choque térmico también contribuyen a predecir el pronóstico clínico, ¿cierto? Y resulta ser que hay una proteína de choque térmico que es la número 27, ¿cierto? Esta sobreexpresión de la proteína de choque térmico número 27 en el cáncer de seno, en el cáncer de hígado y en el cáncer de estómago están asociadas con un mal pronóstico clínico, ¿cierto? Y esto está ilustrado con un emoji, ¿sí? Un emoji de carita triste, ¿cierto? Que esto significa mal pronóstico clínico, ¿cierto? Ahora, resulta ser que la proteína de choque térmico número 27 y 70, ¿cierto? ¿Cierto? Están asociadas a la resistencia del tratamiento quimioterapéutico, ¿cierto? Representado con un emoji, ¿cierto? Que con el emoji que se puede ver en la imagen, ¿no? O sea, la proteína de choque térmico número 27 y 70 están asociadas a la resistencia al tratamiento quimioterapéutico en la leucemia y en el cáncer de seno, ¿cierto? Ahora, resulta ser que la proteína de choque térmico número 90, su sobreexpresión está asociado con varios tipos de cáncer, ¿no? Como lo que es el cáncer de endometrio, ¿cierto? La leucemia, ¿cierto? La leucemia linfoblástica, ¿cierto? Con el cáncer de próstata, también está asociada la proteína choque térmico número 90, con el cáncer de hígado, ¿cierto? Y está asociada también con el cáncer de pulmón, ¿cierto? Y también esta proteína choque térmico está asociada con el cáncer de seno, ¿cierto? Bueno, ¿existe algún tratamiento, ¿cierto? Que realice la inhibición de las proteínas de choque térmico? Bueno,
resulta ser que se están haciendo unos estudios de clínicos, un estudio clínico, ¿sí? En fase 1 y 2, ¿cierto? Con un antibiótico antitumoral, ¿cierto? Que se llama gentamicina, que inhibe a la proteína de choque térmico número 90, ¿cierto? Y resulta ser que también se están haciendo estudios, ¿cierto? Con vacunas de proteína de choque térmico, ¿cierto? Listo. Ahora, resulta que las proteínas de choque térmico, ellas contribuyen, ¿sí? Al desarrollo y la agresividad tumoral, ¿cierto? Ellas estabilizan a los oncogenes mutados, ¿cierto? Y esta estabilización de los oncogenes mutados, ¿cierto? Contribuye a su vez a una evasión de la respuesta apoptótica, ¿cierto? O la muerte celular programada, ¿cierto? Y también miramos también que las proteínas de choque térmico contribuyen a la degradación de la matriz extracelular por las metaloproteinasas, ¿cierto? Ahora, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Denle me gusta y suscríbanse y nos vemos en el próximo video y gracias.